Ante el fraude electoral llamamos a la abstención, movilización popular contra el hambre y en favor de la vida. El gobierno venezolano está escribiendo actualmente otra crónica más de un fraude anunciado, como lo viene haciendo desde el año 2016. ¿Por qué decimos esto? Porque las autoridades de facto, contra viento y marea, pretenden realizar descaradamente el próximo 6 de diciembre la elección de una nueva Asamblea Nacional a su medida. En pocas palabras, estamos en presencia de un fraude cantado, cuyos elementos están a la vista de todo el mundo. Una directiva del Consejo Nacional Electoral, CNE, subordinada al gobierno, pues fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, también afecto al gobierno. Inhabilitación política de dirigentes opositores, intervención por parte del TCJ, de las directivas de los principales partidos de oposición, sean de la oposición patronal o del chavismo disidente, sustituyendo sus directivas por otras ad hoc, nombradas directamente por el mismo TCJ, con lo cual el gobierno logró cooptar a una parte de la oposición para que le hiciera el juego en este proceso de relegitimación, a través de la detención de candidatos o posibles candidatos y legalización de partidos, como en los casos de Redes, Marea Socialista y el Partido Socialismo y Libertad PCL, entre otros. Violación de los derechos electorales de los pueblos indígenas, que según el TCJ deberán elegir sus diputados a mano alzada en función de un supuesto derecho de usos y costumbres. Manipulación de los circuitos electorales, aumento del número de diputados y finalmente violación descarada del derecho al voto de los millones y millones de venezolanos residenciados en el exterior. ¿Y por qué necesita el gobierno de Maduro una Asamblea Nacional a su medida? Evidentemente, para terminar de controlar todos los poderes, para cubrirse de un barniz de legitimidad, su gran talón de Aquiles. Sobre todo a nivel internacional, ya que requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para poder concretar con toda legalidad los jugosos contratos con sus socios rusos, chinos, iraníes, turcos y gringos. Por si fuera poco, estas elecciones se van a realizar en medio de una crisis sin precedente, una verdadera tragedia, reconocida como una de las más terribles del planeta, que se agudiza de día en día en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y que es producto de la aplicación de un criminal paquetazo antiobrero y antipopular, caracterizado por la desastrosa situación de los servicios básicos, por el hambre y la pobreza generalizada, por una prolongada hiperinflación, por la recesión económica, por la destrucción del salario y de todas las conquistas y los derechos contractuales de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, lo que ha traído como resultado una clase trabajadora en condiciones de semiesclavitud, el desmantelamiento de las empresas estatales, en particular de PDVSA, la liberación de las gasolinas a precios internacionales y la transferencia de su comercialización a manos privadas. Además, por el ecocidio y la devastación y el saqueo de la naturaleza por parte de los jerarcas cívico-militares de este gobierno en pro de intereses extranjeros. Todo esto en el marco de la política, de una política de Estado represiva y autoritaria. Efectivamente, la acción criminal de los cuerpos represivos del gobierno están cobrando más vida que el COVID-19. Toda esta situación se ve agravada por la imposición de las sanciones económicas del gobierno imperialista de Trump. Es evidente que en medio de esta dramática situación, el pueblo venezolano en general no siente ninguna disposición ni entusiasmo para salir a votar. Finalmente, estas elecciones se dan en el medio de una terrible crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, mientras las autoridades despliegan una campaña colosal desde hace meses para que la gente se quede en su casa y así supuestamente evitar que la pandemia se agrave. Organizan al mismo tiempo una elección que lógicamente llamaría a millones de venezolanos a salir a votar, sin que existan las condiciones mínimas de bioseguridad, cuestión que ni siquiera existe para los trabajadores de la salud en los hospitales centinelas. Para ello, consideramos que es un llamado irresponsable que expone a la población al contagio del COVID-19. Todo por el afán del gobierno cívico-militar de Maduro de perpetuarse
por más tiempo en el poder. Por todo lo antes dicho, el próximo 6 de diciembre llamamos a no votar como manifestación genuina de repudio generalizado a las políticas antipopulares y dictatoriales de este gobierno hambreador y corrupto. Rechazamos la criminalización de la abstención por cuanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 61, establece el derecho de libertad de conciencia, del cual se entiende que la abstención es parte del ejercicio de este derecho constitucional. Por tanto, no está proscrita en las leyes venezolanas. Queda demostrado que la abstención no persigue fines injerencistas, terroristas ni golpistas. Nuestro llamado a la abstención este 6 de diciembre no tiene nada que ver con la política entreguista, corrupta y proimperialista de la cúpula dirigida por Juan Guaidó, María Corina Machado o Antonio Ledesma, entre otros sectores de la oposición patronal, porque no representan los intereses del pueblo trabajador y del conjunto de sectores oprimidos. Convocamos a toda la población a manifestar su rechazo al gobierno y su farsa electoral este 6 de diciembre con un gran cacerolazo por la dignidad y contra el fraude a las 7 de la noche de ese día. Nuestro llamado urgente y categórico es organizarnos y movilizarnos en torno a un plan de lucha contra el hambre y en favor de la vida que realmente responda a la grave situación de crisis social sin precedentes en los últimos 50 años en nuestro país. Se requiere con urgencia tomar medidas para evitar el colapso de los hospitales y el incremento de los fallecimientos, especialmente por COVID-19, y atender la grave situación social que está llevando al hambre y a la miseria a millones de personas y que ha precarizado las condiciones de vida y de trabajo de la población en general, producto de la destrucción y paralización de la economía y de la imposibilidad de salir a trabajar debido a las medidas del distanciamiento social, la cuarentena y la represión militar y policial que ha tomado el control de la vida cotidiana y conculcado los derechos más elementales de los ciudadanos. Por ello, es urgente conformar un fondo social de emergencia para atender la pandemia, igualar el salario mínimo a la canasta básica, pagar una renta de cuarentena a todos los trabajadores y trabajadoras informales, igual a la canasta básica, adquirir insumos sanitarios y de bioseguridad e impulsar un plan de emergencia para la adquisición de alimentos y medicinas por parte del Estado. Los recursos para esto se pueden obtener cobrando un impuesto progresivo a las grandes empresas, bancos y transnacionales. Suspender los contratos de empresas mixtas con las transnacionales petroleras. Suspender el pago de la deuda externa, así como los gastos militares y policiales. Confiscar los bienes de los corruptos y ladrones de cuello blanco que defalcaron al país y a PDVSA con importaciones fraudulentas. Y los bienes de los jerarcas civiles y militares que saquean indiscriminadamente en Bolívar y Amazonas, amparados en el arco minero del Orinoco. Es necesario que se conforme una coordinación nacional para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, integrada por los trabajadores de la salud, las academias de ciencia, sindicatos, gremios profesionales, organizaciones vecinales, campesinas, estudiantiles, de género, feministas, entre otras, como parte de una estrategia para hacerle frente de manera integral a la crisis sanitaria por la que estamos atravesando. No se justifica que la crisis sanitaria sea administrada por las Fuerzas Armadas y policiales. Llamamos a las organizaciones sociales, populares, sindicales y a la población en general para articular y organizar la movilización obrera y popular necesaria para salir de este régimen opresivo que nos condena al hambre y a la miseria. Solo con la organización y la movilización popular se puede lograr un cambio a favor de las grandes mayorías y la salida obrera y popular de este gobierno corrupto y dictatorial. Y se trata de construir una referencia política de oposición de izquierda y popular, identificada con una lucha permanente contra las pretensiones capitalistas de seguir profundizando la devastación de la naturaleza y la sobreexplotación de millones de trabajadores y trabajadoras, que condena al hambre y la miseria
del pueblo trabajador y de los sectores populares, y que abra perspectiva para un gobierno de los trabajadores. Solo la lucha cambia la vida. Septiembre de 2020. Quienes suscriben: Colectivo Cultural Toromaima, Partido Socialismo y Libertad, Corriente Racista Unitaria Revolucionaria Autónoma CC Cura, Sindicato Regional de Trabajadores de la Salud, Citrasalud Distrito Capital, Vanguardia Popular, Ruptura, Tercer Camino, Unidad Socialista de los Trabajadores, Tony Nava, presidente de Citrasalud Distrito Capital, José Boda, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Orlando Chirino, coordinador nacional de la Corriente Sindical Secura, Oscar Linares, delegado de base de Citrasalud Distrito Capital, John Alarcón, antropólogo y profesor de la Universidad del Zulia, Marco García, secretario de Relaciones y Propaganda de Sinatra UCB, y continúan las adhesiones a este documento.